La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Así es, ya estamos en línea con el doctor Rodríguez Silvero y es fácil, difícil, complicado hacer negocios en Paraguay. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, a la audiencia también. La buena noticia es que cada vez es más fácil hacer negocios en Paraguay. Eso hay que decirlo con todas las letras. Pero también hay que aprender a diferenciar las cosas que uno dice. Estamos ciertamente mejor en comparación con nosotros mismos, es decir, en comparación con la historia de nuestro país haciendo negocios, ¿verdad? Y estamos mejor también en comparación con la región grande que es América Latina y el Caribe. Pero a pesar de eso, hay muchas cosas que hay que mejorar todavía. Y la otra buena noticia es que las cosas que hay que mejorar son fáciles de mejorar también, o sea, ni siquiera es algo imposible, ¿verdad? Y eso surge no solamente del análisis de esta consultora a partir de su experiencia con los inversores que llegan aquí y a partir de la misma experiencia que tienen los connacionales cuando abren una empresa o cuando hacen inversiones de ampliación en una empresa ya existente. Efectivamente, la experiencia de esta consultora es esa misma, que es cada vez más fácil hacer negocios en Paraguay, pero que todavía hay que mejorar algunos asuntos. Entonces, para la audiencia, ¿qué es lo que ha mejorado? Y en comparación con qué o con quiénes, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué es lo que hace falta mejorar todavía? En estos pocos minutos de exposición vamos a intentar hacer un resumen. Y tomamos para eso una publicación independiente de cualquiera de las consultoras, no solamente independiente de esta consultora, sino de otras consultoras que ayudan a realizar inversiones en nuestro país. Es importante utilizar la fuente del Banco Mundial porque ellos están acostumbrados a hacer este tipo de estadísticas y no tienen nada a favor ni en contra de nuestro país, es decir, lo que escriben generalmente es objetivo. Ellos tienen una publicación que se llama en inglés Doing Business in Paraguay, que es eso mismo el título de esta entrevista, Haciendo negocios en Paraguay, es la traducción. Y de acuerdo con la última publicación que ellos tienen, que es de este mes de enero, es que la perspectiva general en nuestro país es la siguiente. Dice, ellos presentan a nuestro país porque tienen muchos lectores que no son paraguayos, ¿verdad? Entonces dice, Paraguay está tipificado como un país de ingreso bajo medio, o sea, no es ni muy bajo su ingreso ni muy alto en la parte intermedia. Si es que se puede hablar de una parte intermedia en una estratificación internacional de países. Nosotros estamos más o menos por el centro, un poco más hacia abajo que hacia arriba del centro. Y ellos cuantifican una población en nuestro país de 6.700.000 habitantes, que son datos del 2013. Para este año nosotros estamos estimando que nos acercamos a los 7 millones de habitantes. Y el ingreso per cápita que utiliza el Banco Mundial es de $3.290. Nosotros estamos estimando que nuestro ingreso está en $3.500 más o menos. Pero vamos a utilizar estos datos del Banco Mundial porque son los del año pasado, son datos muy recientes también. El Banco Mundial aclara que la información que ofrece a los lectores de su informe anual es que se refiere solamente a Asunción, es decir, habla de la capital del país, no habla de las ciudades del interior, eso hay que saber. Bueno, y nos dan un puntaje entre 189 países, nos dan un puntaje de, estoy fijándome en el cuadro del Banco Mundial, de 109. Y el año pasado estábamos en 107, con lo cual ha empeorado un poquito nuestra posición. Pero el Banco Mundial no utiliza solo un indicador, utiliza también otro indicador que se llama las dificultades que se tiene con los negocios en la frontera. Dice, le llama a ese indicador distancia a la frontera. Y es la facilidad con que se hacen negocios no solamente en el país, sino al exterior, enviando las ganancias o trayendo del exterior las inversiones.
Y en esa categoría, en ese indicador, nos ponen un coeficiente del 61%, que es ligeramente mejor al otro coeficiente que era cercano a 62%. Vale decir, con un indicador empeoramos un poquito y con el otro indicador estamos mejorando un poquito. ¿Y qué pasa entonces si utilizamos ambos indicadores, para no utilizar uno solo, verdad? Y bueno, bajo el título Facilidad de hacer negocios, el Banco Mundial habla de que el país realmente está pujante últimamente, y eso lo sabemos todos, pero que tiene que mejorar todavía su porcentaje. Por ejemplo, hay algunos aspectos en los que estamos realmente regular nomás, y podríamos mejorar porque no es difícil. A ver, en lo que estamos bien es en la cantidad de pasos que hay que dar para constituir una empresa. Estamos solamente con 7 procedimientos. El promedio en América Latina es de 9 procedimientos. Pero el promedio en los países modernos, en los países industriales, por ejemplo Estados Unidos y Europa, son solamente 5 procedimientos. Ahí la audiencia se entera entonces que una de las cosas en las que estamos bien relativamente, porque tenemos un promedio de 7, es en la creación de empresas, porque el promedio del continente aquí donde vivimos, no me refiero a Norteamérica, me refiero a México, de México hasta Argentina, es de 9. O sea, estamos mejor que el promedio latinoamericano, pero estamos lejos de alcanzar el promedio de los países modernos, que están en 5. Estamos ahí entre los muy modernos y el resto de América Latina, estamos más o menos también en posición intermedia. Después, cuando se habla de tiempo para crear empresas, no de pasos a dar, sino del tiempo que consumen esos pasos, Paraguay necesita 35 días para constituir una empresa. América Latina y el Caribe necesita 36 días. Eso es un promedio, o sea que no es que estemos tan mal, estamos regularcito, estamos un poquito por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Pero si nos comparamos con los países industriales modernos, el promedio está en 11, imagínense ustedes. En Paraguay necesitamos 35 días, América Latina necesita 36 días para crear una empresa, en Estados Unidos y en Europa se necesitan solamente 11 días. Es decir, realmente muy poco y tenemos mucho que mejorar todavía, sobre todo en América Latina. Y si vamos a hablar del costo de la creación de empresas, es interesante observar que en Paraguay se necesita algo así como el 44% del ingreso per cápita. Eso se puede calcular, el ingreso per cápita está, dijimos, en $3.500 más o menos. Y si uno multiplica por se puede decir un poco menos de la mitad del ingreso per cápita, eso quiere decir 3.500 el ingreso per cápita, son $1.700 más o menos. Y la noticia es que en América Latina y el Caribe cuesta menos, Se habla del 33% del ingreso per cápita. Y otra vez los países industriales, pero nos basurean ahí a Paraguay y a América Latina porque ellos necesitan solo el 3,6%. Es algo así como la 10ª parte del costo que necesitamos nosotros pagar para constituir en América Latina y en Paraguay una empresa. Pero finalmente hay algo positivo, muy positivo que decir para nuestro país, y es que aquí, en nuestro ordenamiento jurídico, no existe la exigencia de un capital mínimo. Es decir, uno puede constituir una empresa hasta con 1 millón de guaraníes también, ¿no? Solamente que hay que saber que para hacer una empresa seria, si uno va a necesitar un capital operativo anual, vamos a suponer, de 50 millones de guaraníes, y el capital tendría que ser más o menos similar al capital operativo anual. O sea, no puede uno abrir una empresa, por ejemplo, con 10 millones de guaraníes de capital si su capital operativo va a ser 50 millones. Eso denota poca seriedad. Pero en comparación regional, en América Latina sí se exige un capital determinado, ¿verdad? Y aunque se exija muy poco en América Latina, nosotros tenemos la gran ventaja que nosotros no exigimos nada. Y en los países industriales modernos se exige 3 veces más que en América Latina. O sea,
Los europeos y los norteamericanos son de la opinión de que el capital integrado tiene que reflejar fortaleza, no solamente en el sistema financiero, en el que estamos igual de bien que en América Latina, sino también en el sistema de capital privado en las empresas que se constituyen. Los países industriales de economía de mercado son muy exigentes. América Latina también es exigente, pero no tanto, y Paraguay no exige nada. Eso tiene su ventaja para el empresario que quiere invertir en nuestro país, porque dice, caramba, yo puedo también con $1,000 crear una empresa. Pero eso es una ilusión, yo diría, una ilusión poco beneficiosa para la empresa. Al empresario o al inversor que viene a Paraguay le tiene que convenir que su capital integrado sea más o menos similar al capital que va a necesitar durante todo el año. Ese es mi resumen para Radio Viva y sus oyentes. Más ilustrativo imposible, doctor, la verdad. Y esto que se puede tirar, nos podemos tirar a la pileta como sin agua, más o menos, pero es irresponsable, ¿no? Exactamente. Sí. Gracias y será hasta la próxima semana. Gusto. Hasta luego. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.